Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis discursivo y exploración de múltiples perspectivas. Imagina por un momento que tu empresa pierde 50.000 euros este año de forma repentina. Claro, saltan todas las alarmas. Exacto. Automáticamente buscarías un desastre evidente, ¿no? Pues un cliente importante que se ha ido a la competencia, una inversión falida o un accidente masivo. Pero, ¿qué pasaría si te digo que ese dinero, se ha evaporado simplemente porque tus conductores dejan el motor encendido al ralentí mientras se toman un café? Ya, o porque tu departamento de administración tarda 30 días en cruzar los datos de un Excel. Eso es. Hoy nos adentramos en el fascinante y, muchas veces frustrante mundo de la gestión de flotas. Y nos basamos en recientes análisis operativos sobre la transformación digital en este sector. Y es un escenario escalofriante, precisamente por lo silencioso que es. Si nos estás escuchando y gestionas operaciones o presupuestos logísticos, hombre, seguro que te ha pasado. Te llega la factura agregada a final de mes, te llevas las manos a la cabeza y no tienes ni la menor idea de por dónde se ha ido el dinero. Absolutamente. Porque no hay un gran agujero en el barco. Hay miles de poros diminutos que hunden la rentabilidad gota a gota. Exacto, gota a gota. Y la pregunta central que vamos a explorar hoy es si esta pérdida crónica de rentabilidad se debe fundamentalmente a una falta de visibilidad tecnológica y, digamos, de análisis de datos, o si por el contrario el problema reside en la acumulación física de micropérdidas operativas en el terreno. Que es justo lo que yo vengo a defender. Sí, pero yo sostengo y voy a argumentar que la raíz del problema es la ceguera tecnológica. Operar sin datos centralizados y en tiempo real convierte a la empresa en una entidad puramente reactiva. Y esos costes ocultos de los que hablabas son la consecuencia matemática pura y dura de esa ceguera. Ya. Mientras que yo vengo a plantear que, aunque la tecnología ilumine los puntos ciegos, la verdadera fuga de capital está en las fricciones físicas y humanas diarias en el asfalto. Las micropérdidas reales no se solucionan solas porque las veas en una pantalla en alta definición. Bueno, pero te dan el diagnóstico. La tecnología es, en el mejor de los casos, un diagnóstico, sí. Pero el destructor real de la rentabilidad es la ineficiencia operativa humana y mecánica. El mundo real, vaya. Para entender la magnitud de esto, creo que tenemos que fijarnos en cómo operan la inmensa mayoría de las empresas hoy en día. Viven bajo la ilusión del control. Totalmente. Porque vigilan celosamente lo que podríamos llamar los costes de escaparate, ¿no? Saben exactamente cuánto pagan de cuota de leasing por sus furgonetas, tienen las pólizas de seguros perfectamente archivadas, controlan el gasto macro de combustible. Porque es lo fácil, claro. Vienen en la factura. Eso es. Es cómodo porque son gastos predecibles, vienen en facturas mensuales clarísimas, pero fracasan rotundamente en la rentabilidad porque carecen de visibilidad de los procesos intersticiales. Si un vehículo consume un 15% más de combustible debido a una microfuga en la inyección, el gestor solo se entera semanas después. Cuando ya te han cobrado. Exacto. Cuando el sobrecoste ya es irreversible. Por eso digo que es un problema estructural sistémico. Las decisiones logísticas se toman siempre después de que ocurren los problemas. Y la tecnología de centralización no es solo un capricho digital, es la única infraestructura que te permite pasar de sufrir la realidad operativa a anticiparla. Claro, es que es una tendencia muy humana mirar donde hay luz. En este caso, pues la factura del leasing, como decías. Pero el problema que le veo a ese enfoque exclusivamente tecnológico es que los datos abstractos, por muy centralizados que estén en la nube, no cuestan dinero. Lo que cuesta dinero es la materia física. Sí, pero sin los datos no ves esa materia. Ya, pero nos fascinan los paneles de control brillantes, los gráficos circulares, las métricas en tiempo real. Pero el campo de batalla real de la rentabilidad está en el taller mecánico, está en la carretera y en la cabina del conductor. Dame un ejemplo concreto de eso. Pues hablamos de la furgoneta número 4, que lleva 2 días aparcada en un taller en Vallecas simplemente porque el gestor de flota no vio el correo electrónico de autorización para cambiar unas simples pastillas de freno. Típico. Esa inmovilización física destroza el margen de beneficio de toda la semana para esa ruta. Deja a clientes sin servicio, rompe la cadena de suministro. Y estas fricciones no desaparecen simplemente porque las mires a través de un software carísimo. La rentabilidad se desangra en la gota de gasoil desperdiciada o en el despilfarro de neumáticos por una mala conducción. Es rigor operativo, no solo píxeles en una pantalla.
Sí, a ver, sí. Pero fíjate que ese correo electrónico perdido que mencionas es, precisamente, un fallo tecnológico. ¿Tecnológico? ¿Es un fallo de atención? Es un fallo de arquitectura de la información, no un fallo mecánico. Y esto me lleva a una de las evidencias más reveladoras del material que estamos analizando hoy. Habla del impacto abrumador de la carga administrativa. Ah, sí, los tiempos de gestión. En una empresa estándar, digamos, con una flota de 50 vehículos, antes de digitalizar sus procesos, el equipo dedicaba una media de 3 horas diarias a tareas puramente administrativas. Y quiero que desgranemos un poco lo que eso significa en la realidad, porque suena abstracto. 3 horas diarias. Es una barbaridad, desde luego. Lo es. Hablamos de buscar albaranes físicos en carpetas de anillas, de perseguir a los conductores por WhatsApp para que envíen la foto del ticket de la gasolina, o cruzar datos manualmente en hojas de cálculo de Excel dispersas por 5 departamentos distintos. Sí, el típico caos de oficina. Claro, y si haces los números, 3 horas diarias se traducen en más de 700 horas al año perdidas. Y ojo, no es solo una estadística fría. Esas 700 horas significan que tienes a un profesional altamente cualificado, cobrando un buen sueldo, dedicando casi 3 meses completos al año, 90 días laborales, única y exclusivamente a mover papeles de una mesa a otra. Mientras los coches se rompen en la calle, claro. Exactamente, mientras tu flota de vehículos se desgasta en la calle. Es un coste oculto colosal. Mira, piénsalo como pilotar un avión comercial con los instrumentos de cabina retrasados 48 horas. Vale. Si el altímetro tarda 2 días en actualizarse porque estás usando validaciones en papel para registrar la altitud, la pericia del piloto en la cabina deja de importar por completo. Te vas a estrellar contra la montaña. Ese tiempo administrativo oculto es un retraso estructural que paraliza por completo la capacidad de reacción de toda la empresa. La analogía del avión me gusta, te lo compro. O sea, ilustra muy bien el retraso, pero permíteme que la lleve a mi terreno, ¿vale? Adelante. El altímetro es crucial, sí, pero el avión al final se estrella por la gravedad y por la falta de sustentación física, no por el instrumento en sí. Bueno, pero sin instrumento no sabes que te caes. Ya, pero reconozco que 700 horas de trabajo administrativo al año es una ineficiencia vergonzosa para cualquier organización moderna. Eso no te lo discuto. Pero el material es explícito en dónde reside el verdadero agujero financiero. El texto destaca la inmovilización de vehículos como un coste oculto, muchísimo más destructivo. A ver, ¿es un coste alto? Sí. Es enorme. Un vehículo parado en el taller no solo cuesta los 300 euros de la reparación mecánica, cuesta desorganización masiva. Si ese camión no sale a su hora, otro vehículo de la flota tiene que duplicar su ruta. Haciendo horas extras, claro. Haciendo horas extras, consumiendo más combustible del previsto, llegando tarde a los clientes y en muchos casos generando penalizaciones contractuales millonarias. De acuerdo, reconozco que el impacto físico es severo y en cascada. Exacto, es un efecto dominó. Y sumemos a eso el comportamiento humano directo en la vía. Unos pocos litros de más de gasoil al día por vehículo, ya sea por pequeños fraudes de combustible, por dar acelerones bruscos o, como mencionábamos al principio, por dejar el motor al ralentí encendido en pleno invierno mientras descargan la mercancía. Sí, esos goteos que nadie vigila. Eso suma decenas de miles de euros al cierre del ejercicio. ¿Y el quid de la cuestión es este? Un Excel desactualizado en la oficina no quema gasoil. El comportamiento irresponsable del conductor en la carretera, sí. Es una forma muy gráfica de verlo, pero... Es que si mañana instalas el mejor software del mundo, de verdad, y reduces esas 3 horas de administración a cero absoluto, pero tus conductores siguen teniendo los mismos malos hábitos físicos, tu rentabilidad seguirá hundiéndose exactamente a la misma velocidad. Ya, a ver, entiendo la frustración con el factor humano. Es innegable. Pero creo que estás separando dos cosas que en la práctica moderna son indivisibles. Dices que el Excel no quema gasoil. Y literalmente es cierto. A ver, el papel o la pantalla no entran en combustión. Por suerte. Por suerte. Pero vamos a la raíz. ¿Por qué el conductor deja el motor encendido sin preocuparse en absoluto? ¿Por qué se consolidan esos malos hábitos en la carretera día tras día? Porque nadie les está mirando físicamente. Precisamente porque el sistema que gestiona a ese conductor carece de la inmediatez necesaria para corregir el comportamiento a tiempo. Tener los datos dispersos en hojas de cálculo es como, no sé, intentar armar un rompecabezas a oscuras y con las piezas repartidas en 5 habitaciones distintas de un edificio.
Vale, entiendo por dónde vas. Si tú tardas 30 días en compilar los recibos de combustible en ese Excel, el conductor ha estado quemando tu dinero durante un mes entero sin ninguna consecuencia. Sin embargo, cuando centralizas la telemetría, la alerta es inmediata. En la pantalla, sí. Al eliminar esas 700 horas de fricción administrativa que mencionaba antes, liberas al gestor de flota, deja de ser un oficinista estresado persiguiendo facturas arrugadas y se convierte en un verdadero analista de operaciones, alguien que puede llamar al conductor en el acto en ese mismo momento y corregir el comportamiento. Ya. Pero esa transición mágica de oficinista a superanalista asume un nivel de madurez organizacional que francamente rara vez existe al pie del cañón. Asume que el gestor tiene la autoridad, la voluntad y el tiempo físico para intervenir eficazmente cada vez que salta una alerta en su monitor. Debería tenerlo si se quita la carga burocrática. Debería, en condicional. Y eso nos conecta directamente con otro gran punto del material que me parece clave, la transición del mantenimiento correctivo al mantenimiento predictivo. El texto argumenta que la tecnología permite adelantarse a la rotura basándose en el análisis de uso, ¿verdad? Así es. Y para mí, sinceramente, esto es el verdadero cambio de paradigma en el sector. Porque no estamos hablando solo de registrar datos históricos, de levantar acta de lo que ha pasado. Estamos hablando de cambiar la física del problema mediante el software. Cambiar la física con software. Eso es mucho decir. Pensemos en cómo funciona el mantenimiento predictivo realmente. No es que el gestor mire el kilometraje en una tabla y adivine cuándo toca la revisión. Un algoritmo cruza docenas de variables en tiempo real. O sea, la temperatura del motor, las microvariaciones en la inyección de combustible, la presión de los neumáticos, los patrones de frenado. Todo eso lo recoge el sensor, vale. Cuando el software detecta una desviación sutil, digamos de un miserable 2% en el rendimiento, genera una alerta inteligente. Te avisa semanas antes de que la bomba de agua reviente en mitad de una autopista en hora punta. Evitando el desastre, claro. E incluso automatiza la burocracia más pesada. O sea, envía un recordatorio automático sin que un humano intervenga cuando un documento de inspección técnica, digamos la ITV, va a expirar en 15 días, evitando así que el vehículo quede inmovilizado por motivos legales. Ya. Al pasar de lo correctivo a lo predictivo, eliminas de raíz el coste destructivo de la inmovilización no planificada. Por eso digo que el software no es solo una cámara de seguridad que graba el desastre a posteriori, es un radar que te permite evitar la colisión. Es un planteamiento brillante sobre el papel. Y te digo una cosa, ojalá el mundo funcionara con esa precisión algorítmica tan limpia. Bueno, el software funciona así. Pero, a ver, hablemos de los límites reales de esa predicción. Las alertas detectan anomalías, sin ninguna duda. El sistema te lanza un aviso parpadeante en rojo que dice, no sé, la furgoneta 7 está consumiendo un 20% más de lo normal. Fantástico. Es un dato vital. Vital. Pero el propio material que estamos analizando especifica claramente que las causas de esa sobreconsumición suelen ser, y cito, malos comportamientos de conducción o rutas no optimizadas. Cierto, el factor humano otra vez. Y aquí está la trampa de todo esto. La notificación en la pantalla de la oficina no soluciona el mal hábito del conductor que acelera a fondo para llegar al siguiente semáforo en rojo. No soluciona la mala planificación desde la base cuando envían 2 camiones a la misma zona industrial porque nadie coordinó las entregas esa mañana. Ya, pero les da la información exacta para corregirlo. Antes ni lo sabían. Sí, pero requiere ejecución. El mantenimiento predictivo es una maravilla absoluta para detectar la fatiga del metal, pero es absolutamente inútil frente a la negligencia humana. Además, hay un fenómeno muy real en estas operaciones que es la fatiga de alertas. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que las empresas invierten un capital enorme en plataformas de visibilidad, empiezan a recibir cientos de notificaciones al día en sus móviles y pantallas, y el sistema colapsa porque la infraestructura en el mundo físico simplemente no da abasto. El cuello de botella físico. Exacto. Vuelvo a mi punto fundamental. El mecánico de tu taller de confianza sigue teniendo solo 2 manos. Y el taller de la esquina sigue teniendo solo 3 elevadores. Si el software predictivo te escupe una alerta de que 5 furgonetas necesitan mantenimiento preventivo urgente esta misma semana, Pero tu capacidad es menor. tu capacidad operativa física es de solo 2 vehículos por semana. Vas a seguir teniendo 3 vehículos rodando en la calle en riesgo inminente de avería.
La fricción del mundo físico siempre, siempre tiene la última palabra. Ver la gotera en el techo en resolución 4K no repara el techo. Vale, a ver, no estoy de acuerdo con esa visión tan fatalista, porque creo que subestimas profundamente el poder del condicionamiento humano a través de la transparencia. A ver, Dices que la alerta no cambia el comportamiento del conductor en la cabina, pero la evidencia en el sector demuestra justo lo contrario. Cuando el conductor sabe que la telemetría del vehículo está reportando cada frenazo brusco, cada exceso de velocidad y cada minuto de ralentí innecesario directamente a la sede central, y en tiempo real, su comportamiento cambia drásticamente. por miedo a la reprimenda, básicamente. Bueno, porque la tecnología impone un marco de rendición de cuentas que antes simplemente no existía en el asfalto. En el modelo correctivo antiguo, el mal hábito del conductor quedaba sepultado y diluido en el ruido estadístico de la factura mensual de gasolina. Sí, se perdía en la masa de datos. Nadie sabía quién era el culpable. Ahora, ese desperdicio tiene nombre, apellidos, matrícula exacta y marca de tiempo al segundo. Los datos eliminan por completo la conjetura humana. En lugar de confiar en que el conductor informe de un ruido raro en el motor, que casi nunca lo hace hasta que sale humo negro por el capó, el sistema asume esa responsabilidad por él. Te concedo que la transparencia puede generar un efecto disuasorio inicial en la plantilla. Eso te lo compro. Es muy efectivo. Pero insisto, eso no escala sin una cultura punitiva o de incentivos en recursos humanos que requieren muchísimo esfuerzo humano mantener. Y esto nos lleva al núcleo de lo que realmente significa el éxito en este sector logístico. El material define claramente lo que debería ser una flota moderna y de alto rendimiento. Sí, un concepto muy interesante en el texto. Yo te pregunto directamente, con todos estos sistemas y radares, ¿qué define realmente a esa flota ganadora? Porque para mí, basándome en el análisis del texto, una flota puede estar ultraconectada, llena de sensores y seguir perdiendo dinero a espuertas. Pues mira, lo que define a una flota de alto rendimiento hoy en día ya no es la cantidad de camiones pesados que tienes aparcados en la nave, ni la robustez bruta de los motores diésel. Según los parámetros de este análisis, el rendimiento depende exclusivamente de la capacidad de anticipación y de operar desde una única arquitectura de información. Ya. El material nos ofrece una métrica que me parece devastadora para las empresas tradicionales, pero tremendamente esperanzadora para las modernas. Al digitalizar y centralizar correctamente, esas 3 horas diarias de burocracia caen a menos de 30 minutos. ¿Es un ahorro de tiempo brutal? Un equipo de alto rendimiento. Significa que tus decisiones ya no se toman en la niebla. ¿Sabes? La centralización en un solo ecosistema digital evita la duplicidad de datos y previene, desde la raíz, la hemorragia de los costes invisibles. Una flota de alto rendimiento es, por definición estructural, una flota digitalmente transparente. Esa reducción de casi el 90% en el tiempo administrativo es un logro fenomenal, ¿eh? No voy a ser yo quien lo niega aquí. Pero hay que matizar muchísimo lo que significa la rentabilidad a largo plazo. A ver, Rescato una cita del material que es, para mí, el ancla absoluta de todo este debate de hoy. Dice, literalmente, una flota puede parecer rentable mientras pierde muchísimo dinero en silencio. sí, los famosos poros en el barco de los que hablabas. Exacto. Tú puedes tener absolutamente toda tu logística maravillosamente centralizada en un iPad, reducir la administración a 15 minutos al día y aún así desangrarte lentamente por ineficiencias físicas que la pantalla de ese iPad no puede arreglar. Insisto en que la visibilidad, saber el GPS exacto al milímetro o recibir alertas críticas de presión de aceite, solo tiene valor económico real si tu empresa tiene la agilidad muscular, la fuerza humana, para ejecutar soluciones en la calle. Claro, si no hay acción, la alerta es inútil. Totalmente. Para mí, el alto rendimiento es tener una red de asistencia mecánica eficiente, disponibilidad inmediata de piezas de repuesto en el almacén y conductores verdaderamente experimentados. Sin duda. Si pinchas un neumático en una carretera comarcal a las 2 de la madrugada con frío y lluvia, el software no se baja de la cabina con un gato hidráulico a cambiar la rueda. ¿La herramienta digital es solo la radiografía? La salud del paciente se demuestra luego, en el quirófano con el bisturí. Es una gran imagen, pero piénsalo detenidamente por un segundo. Sin esa radiografía previa de la que hablas, el tratamiento o bien es el equivocado o bien llega cuando el paciente ya está en parada cardiorrespiratoria en la cuneta. Hombre, visto así,
La centralización tecnológica no es solo un diagnóstico pasivo en la oficina, es la arquitectura que permite que la solución física realmente funcione. Si tienes un neumático pinchado a las 2 de la mañana, en un sistema analógico el conductor está solo en la oscuridad, llamando a teléfonos de asistencia que comunican o buscando pólizas de seguro impresas en la guantera con una linterna. Un escenario muy común hace años, sí. Muy común. Con un ecosistema digital conectado, la alerta activa automáticamente a la red de asistencia más cercana, envía las coordenadas de GPS exactas y verifica la cobertura del seguro en milisegundos sin que el conductor mueva un dedo. Pasamos de una logística gestionada desde el pánico y el estrés a una logística de precisión cirujana. Precisión en el cálculo computacional, de eso no hay duda. Pero la ejecución siempre va a estar sometida a la implacable ley de Murphy en la calle. Bueno, siempre hay imprevistos. Claro. Los desarrolladores de software diseñan estas plataformas maravillosas asumiendo que el mundo exterior es un entorno estéril, plano y 100% predecible. Y cualquiera que haya estado al pie del cañón operando camiones sabe que la carretera es exactamente lo contrario. Totalmente caótica. Hay atascos imprevisibles por accidentes de terceros. Hay tormentas repentinas que destrozan la planificación algorítmica de rutas. Hay un desgaste asimétrico de los componentes mecánicos que, sinceramente, ningún algoritmo puede prever al 100%. La verdadera gestión operativa de élite es la que reconoce la supremacía absoluta de esa fricción física y construye márgenes de seguridad, amortiguadores reales en el terreno y no solo proyecciones digitales en una pantalla. Bueno, llegados a este nivel de profundidad, creo que nuestras posturas han quedado muy bien delimitadas y ampliamente sustentadas por la evidencia del texto de hoy. Por mi parte, el análisis detallado de cómo operan estas empresas me reafirma claramente en una idea central. A ver, La falta de datos centralizados es el fallo estructural madre. El origen del que derivan todos los demás problemas en la gestión de flotas. Sin algoritmos de mantenimiento predictivo, sin alertas automatizadas y sin análisis de telemetría en tiempo real, las organizaciones caminan a ciegas, literalmente. ¿y se tropiezan? Y se tropiezan, claro. Están condenadas a sufrir pasivamente los costes ocultos que describe el material con tanta precisión. O sea, la paralización repentina de vehículos, el sobreconsumo silencioso de combustible que te arruina el mes y el peso aplastante de la carga administrativa. Yo sigo convencido de que la transformación digital profunda es el único puente válido para pasar de ser una empresa que simplemente sobrevive a su entorno a una que domina activamente sus márgenes de beneficio operativos. Sólida. Y desde mi lado de la mesa, me mantengo en que, si bien es innegable que la tecnología moderna ilumina de manera fantástica los puntos ciegos de la logística, el campo de batalla definitivo donde las empresas ganan o pierden dinero de verdad sigue siendo la cruda fricción física diaria. El mundo real. Eso es. Es esa furgoneta parada en la acera perdiendo contratos. Es la gota de gasoil desperdiciada por un motor mal ajustado que el taller no dio abasto a revisar el martes pasado. Y es la innegable e inevitable persistencia del error humano al volante. O sea, la herramienta digital, por muy sofisticada, predictiva y cara que sea, no es la solución definitiva. Es un mapa. Y tener un buen mapa en el bolsillo no significa que estés exento de caminar el terreno montañoso con rigor, con sudor y con disciplina operativa. aun con este fuerte contraste de enfoques, que creo que ha sido muy enriquecedor, hay zonas de convergencia muy claras entre nosotros que emergen naturalmente de la propia lectura del material. Ambos coincidimos de forma categórica en que operar bajo el antiguo modelo correctivo, es decir, cruzarse de brazos en la oficina y esperar a que el camión eche humo blanco para llevarlo al taller, es una estrategia económicamente suicida en la actualidad. Total y absolutamente. Es muy inferior a cualquier intento de prevención, sea digital o manual. Y sobre todo creo que estamos muy de acuerdo en que son estos gastos operativos invisibles, estas pequeñas hemorragias de 50 o 100 euros al día, las que resultan mucho más letales para la supervivencia a largo plazo de una empresa que las grandes y predecibles facturas a las que por costumbre todo el mundo presta atención. Absolutamente de acuerdo. Esos costes silenciosos, como el tiempo inactivo o la burocracia redundante, son peligrosísimos, precisamente porque no generan indignación inmediata en la junta directiva el día 1. Claro, porque nadie los ve. Nadie los ve. Se interiorizan de una manera muy tóxica. O sea, se aceptan como parte del coste habitual de hacer negocios y se pudren ahí, en las cuentas, hasta que el margen de beneficio desaparece por completo.
El material que hemos desgranado hoy demuestra sin lugar a dudas que el sector logístico tiene todavía un larguísimo camino por recorrer hacia modelos genuinamente inteligentes. Modelos donde la fluidez impecable de los datos y la resiliencia mecánica bruta del metal tienen que alinearse forzosamente para sobrevivir. Hay una profundidad técnica inmensa en los modelos de gestión proactiva que expone este análisis. Y es sin duda un material que invita a una reflexión muy profunda para cualquier profesional que tome decisiones financieras u operativas en su día a día. Cerramos nuestra sesión de hoy volviendo precisamente al punto de partida. Esos 50.000 euros evaporados en silencio nos recuerdan que las verdaderas grietas estructurales casi nunca están a simple vista, sino escondidas en las rutinas más mundanas. Eso es. Y la gran incógnita que dejamos abierta para nuestros oyentes es esta. En el duro futuro de las operaciones corporativas, ¿el control total nace verdaderamente de dominar una pantalla perfecta con datos en tiempo real o sigue perteneciendo implacable y físicamente a la carretera? Gracias por acompañarnos.